intestato. Concepto de esa sucesión intestada. Características que tiene la sucesión ad intestato. Principios que informan a la sucesión ad intestato. Órdenes de sucesión. Eso es uno de los temas que a ustedes les interesa o que a ustedes le preguntan. Tú que estás estudiando derecho, oye, mira, si se muere este tío mío, tengo yo, es tío político, tengo yo derecho, etcétera, etcétera. Bueno, pasa todo eso. Entonces, órdenes de sucesión. Antiguamente habían órdenes de sucesión para los legítimos y para los ilegítimos. Ahora no, los órdenes de sucesión son 5 y ahí estamos todos mezclados como en la vidriera, no, ese es el cambalache. Entonces, estamos nosotros, segunda unidad, terminamos con los órdenes de sucesión. Tercera unidad se refiere a la sucesión testamentaria o testada. Y en consecuencia vamos a tener que hablar de su concepto, cuáles son las características, cuáles son los principios que la informan. Vamos a tener que hablar del testamento. Vamos a tener que darnos un concepto de testamento, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a definir? Vamos a clasificarlo porque nos vamos a encontrar con que hay distintos tipos de testamentos, testamentos públicos, abiertos, testamentos cerrados, testamentos privilegiados, etcétera, etcétera. Testamentos que se hacen en el extranjero, etcétera, etcétera. Por consiguiente, la tercera unidad relativa a la sucesión testamentaria nos va a tener entretenidos con ese concepto de testamento y de qué se trata el cuento. Y a propósito del testamento, nos vamos a encontrar con algo que es bien interesante y que yo diría que en los últimos años se ha desarrollado más de lo que antiguamente uno solía encontrar. Les digo 3 palabras para que tengamos el cuento. Lo normal es el testamento abierto. Lo normal es el testamento que uno hace en la notaría, ¿cierto? Uno va a la notaría y le dice al funcionario, quiero hacer mi testamento. Tiene que traerlo redactado, señor. Y usted no lo puede hacer, no, porque el notario nos prohíbe hacer eso. Pero si usted quiere para acá, ya, ya. Entonces, en esa circunstancia, van donde el abogado y el abogado redacta el testamento. Hable nomás, Carol, con confianza, si yo no la oigo. Es que justo entró mi hija. No, Perdón. me di cuenta. Y que hizo un acto tan simple como taparse la boca para decirle algo. Aquí, si tiene apagado el micrófono, me da lo mismo lo que diga. Y atiende a esa criatura que quiere algo en particular. Bueno, entonces, quiero hacer un testamento, le dijo. Entonces, ya, se lo redactamos. Y le hacemos el testamento y el testamento se hace. Ya, ese es el testamento más común y es el más solemne también. ¿Por qué es el más solemne? Porque tiene formalidades que se denominan solemnidades, don Cristian, ¿cierto? Y esa formalidad, fuera de las solemnidades, ¿qué otra formalidad se acuerda usted? Del testamento. No, formalidades en general. Hay solemnidades, esta que estamos hablando aquí en el testamento. ¿Cuál más? ¿Qué otra formalidad usted conoce? Usted tiene un hijo que tiene 15 años y quiere comprarse una bicicleta. Y el señor del taller de la bicicleta le dice, pero tú tenés 15 años. Po. Entonces, yo necesito que se cumpla con el trámite correspondiente. ¿Qué formalidad es esa? Esa es una autorización. Habilitante. Esa es una formalidad habilitante.
que se traduce a través de la autorización que dices tú, que la puedes escribir en un papelito, y se autorizo a mi hijo menor adulto para que compre la bicicleta. Pero hay otro tipo de formalidades también. ¿Se acuerda, María Esther, que otro tipo de formalidad? Porque tenemos formalidades, solemnidades, como sería que el testamento se haga ante un notario público, y formalidades habilitantes como esta de que los menores adultos cuenten con la autorización de su representante legal. ¿Y qué otra formalidad más recuerda usted de su época cuando llegó joven doncella a estudiar en primer año? Ahora el micrófono nomás. Cuando usted Ahí. menciona por efectuar ante notario público y lo otro por escritura pública. Sí, pero esa sería una solemnidad. Si yo me quiero casar, me caso ante el oficial civil y la solemnidad es esa. Ante el oficial civil y hay un acta y todo lo demás. Pero ¿qué otro tipo de formalidades conocemos? Por eso ya hablamos de la que dijo Cristian, la autorización para el cabro chico. ¿Qué otra más? Cuando usted redacta una escritura de sociedad de responsabilidad limitada, tiene una solemnidad que es escritura pública. La escritura ¿Y qué pública, más sí. tiene? La constitución de la sociedad. Ah, Sí, no, pues, el de se constituye por escritura pública. ¿Y la qué más inscripción. tiene? La inscripción. La inscripción en el registro de Registro comercio, de- dijo Cristian. ¿Y qué más tiene María Esther? ¿Qué es la formalidad que ando buscando? No el repertorio. La que se constituye como personalidad jurídica. No. Publicidad. Escritura pública. Inscripción en el registro de comercio. ¿Y qué más? Publicación. Publicación en el diario oficial. Tenemos entonces una formalidad de publicidad. Entonces tenemos formalidades de solemnidades, formalidades de publicidad, formalidades habilitantes. Y hay más, nos quedan dos más. Ya, pero no nos vamos a ir porque se les puede desgastar el cacumen y estamos empezando recién. Y yo no quiero que se desgasten en la primera clase y que vayan a pensar que ya llegó este viejo odioso a jodernos la pita. ¿Qué tiene que estarnos preguntando cosas de primer año? No, está bien. Está bien. ¿Está bien? ¿Cuál era ¿Quién las dice otras que está dos? bien? Cristian, Sí. Cristian, o sea, Chupamedia le dijo el millao. Ya. Entonces, No, pero ¿cuáles son las otras dos para acordarme? Inoponibilidad era la otra, profesor. no, la inoponibilidad es la consecuencia de la falta de publicidad. Ah, ya, perfecto. Habilitantes, solemnidades, de publicidad. ¿Nos quedan dos más? Ya. Se las dejo, don Cristian, porque eso lo estudió usted en primer año. Sí. Entonces, digo yo, en esta tercera unidad estamos hablando del testamento. Y lo que yo estaba comentándole es que este testamento del cual estamos hablando, que se hace ante notario, que se hace ante 3 testigos, es el más común. Pero hay unos testamentos privilegiados que se llaman, que son el testamento militar, que se hace cuando uno va a la guerra. El subteniente Millao participó en el regimiento Coquimbo en la Guerra del Pacífico. Y el subteniente Millao llegó hasta la quebrada de Tarapacá y ahí participó en una batalla en que nos sacaron la mugre a los chilenos y en que hubo bastantes muertos. Herido gravemente el subteniente Millao, le dijo a su camarada: quiero hacer testamento porque yo tengo que dejarle unas cosas a un hijo mío que tiene allá, bla, 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 bla. Perfecto. Entonces, pero estábamos en la quebrada de Tarapacá. Entonces llamaron al capitán, mi subteniente quiere hacer testamento. Ya, llámese a otros pelados más que vengan para acá y ahí Sebastián entonces ahí dijo en voz alta: yo quiero dejarle la hijuelita de tierra que tengo allá al interior del valle
por alto al sol, se la quiero dejar a mi hijo, que reconozco en este acto, que se llama Juanito Pedrito Millao. Todavía no tiene ese nombre, tiene el apellido Araya. Entonces se va a llamar Millao Araya. Reconoció al hijo y le dejó en el testamento ese bien. Y a continuación se nos murió el subteniente Millao, pero el documento lo guardó el capitán y llegado al lugar donde estaba asentada la sede, que ya era, tengo entendido, eso fue en Tacna, se legalizó ese testamento. Entonces es un testamento muy especial, se hace en guerra. Hay a su vez otro testamento que es el testamento marítimo, que como su nombre lo indica, se hace en el mar y que las consecuencias de ese testamento es que se hagan porque a lo mejor hubo una gran tempestad o alguien se enfermó y está grave y no va a alcanzar a llegar a puerto para que lo cuiden, hace el testamento ante el capitán del barco, etcétera, etcétera, y eso cuando se llega a puerto se guarda y todo lo demás. Y hay además un testamento verbal. Y ese testamento verbal lo hace cualquier criatura en circunstancias de excepción, cuando no se puede, dada su propia persona que está grave en un lugar determinado, y no hay un notario al cual recurrir para hacer el testamento. Y entonces otorga testamento ante 5 personas. Y esas 5 personas a continuación, fallecido el ciudadano, cumplen con ciertas formalidades para que el testamento tenga pleno valor. Ese testamento, yo diría que en, ¿cuántos años tengo? 50 años de abogado, lo habré visto 1, 2 o 3 veces, y para de contar. Pero, haciendo este curso, me he puesto a buscar alguna jurisprudencia, y ocurre que a partir del terremoto y tsunami del año 2010, empezaron a aparecer algunos testamentos que se otorgaron verbalmente por personas de mucha edad que, enfrentados al terremoto, heridos en el terremoto, sin contar con los auxilios correspondientes, dijeron: quiero otorgar mi testamento, trajeron los 5 testigos y otorgaron su testamento. Generalmente, en los 1 o 2 casos que vi, no tenían herederos, de manera que no se generaba ningún conflicto con nadie, pero en otro de los casos sí tenían herederos, y ese heredero empezó a reclamar que el testamento que se había otorgado en esa forma no era plenamente válido, porque no se había otorgado como decía que se había otorgado, sino que este era prácticamente una conjura de los testigos para ponerse de acuerdo y repartirse los bienes que tenía la persona fallecida. Entonces, mirando ese tipo de jurisprudencia, uno se encuentra que posterior al año 2010 aparecen varios juicios con testamentos de esa naturaleza, en que, cosa que uno creía ya no ocurría, se estaban dando, dadas las circunstancias que vivió el país en esas condiciones, ¿cierto? Piensen ustedes que el terremoto y tsunami del 2010 generó un gran descalabro en todo el país y la pérdida de vidas humanas bastante importante. De manera que cuando lleguemos al testamento verbal, ténganlo presente. Incluso si quieren, pueden buscar alguna jurisprudencia y tenerla guardadita para que el día en que lleguemos a estudiarlo podamos conversar esos casos que ustedes tengan. Es cosa de buscar en la jurisprudencia nomás, testamento verbal, y van a salir. La primera con B corta, la segunda con B larga, verbal, ¿cierto? Ya. Dijimos entonces que teníamos tipos de testamentos. Y vamos a continuación a tener en la tercera unidad una situación bien importante. Algo dije en la primera unidad cuando hablamos de los acervos, que podían aparecer estas damiselas cazarrecompensas, ¿cierto? Estas niñas de buena figura que buscan
seducir a personas que todavía tienen sus años y sus ganas, y que tienen bienes, y que en esas circunstancias pueden ser generosos, ¿cierto? Suelen ser generosos para obtener favores. Si no son generosos, no obtienen favores. Entonces, en esas circunstancias, ocurre que, ¿qué es lo que hacen los parientes de esa persona que fallece, pero que hizo este tipo de donaciones a estas terceras personas que las hemos denominado de manera humorística cazarrecompensas o cazaherencias? Tienen una acción que se llama acción de reforma del testamento. Entonces, los herederos que han sido preteridos, que han sido eliminados en parte del testamento, pueden pedir eso que se llama la acción de reforma del testamento. Ahora, si derechamente alguien pide una herencia que no le corresponde y se hace dueño de ella, tenemos también lo que dijo doña Jennifer hace un rato: tiene derecho a la acción de petición de herencia, que es la acción real por excelencia que tiene el titular del derecho real de herencia. Acción de petición de herencia. Y ahí vamos a hablar seguramente también del heredero putativo, o lo vamos a hablar seguramente en los órdenes de sucesión. Aquí en nuestro país no podemos decir que haya nadie que no tenga herederos, porque si no tiene parientes que lo hereden, van a tener que actuar allí el fisco. El fisco va a parar el dedo y decir: esa herencia es para mí. Gracias, muchas gracias, esa herencia es para mí. Pero ¿cómo el fisco va a saber que la herencia es para él? Porque doña Carol, que es una persona que está con el ojo vivo, busca alrededor en su barrio qué persona podrá haber aquí entre los que yo conozco que no tengan herederos. Porque cuando esa persona se muere, hay que hacer entonces la denuncia por herencia vacante. Y el que hace la denuncia por herencia vacante, también con V, don Sebastián, el que hace esa denuncia se lleva un premio que equivale al 20% del monto de la herencia. Vale decir que en una herencia de 100 millones, son 20 milloncitos, pues. No deja de ser. Y cualquier herencia hoy día tiene 100 millones. Entonces, en esa circunstancia, ese premio se llama galardón. Ahora, si doña Carol, además de ponerle atención a quien dijo: creo que no tiene herederos, además lo trató bien, lo acompañó en algún momento, en el fondo a lo mejor se está ganando el premio gordo, porque en definitiva el caballero un día le dice: oiga, Carol, usted ha sido tan buena conmigo, me ha acompañado la última vez que me enfermé, me llevó al médico, esto, lo otro. Usted ha sido muy gentil conmigo. Yo quiero hacer un testamento y quiero dejarle mis bienes a usted. Ese es mi galardón, dijo la Carol. Yo no tenía esa intención, yo lo ayudé desinteresadamente, de corazón, porque yo soy compasiva, dijo la Carol tirándose flores. Pero a su vez vamos a la notaría para que haga el testamento. Entonces el caballero hizo el testamento y en esa circunstancia, en vez de esperar que se muriera sin herederos, tenemos a alguien que consideró a doña Carol en su herencia. Pero la herencia se produjo, la Carol tuvo la posesión efectiva correspondiente y pasaron 6, 7 años. La Carol ya tenía todos los bienes a su nombre, había vendido algunos, etcétera, etcétera. Y apareció un día un señor que le dijo: ¿usted es doña Carol? Sí, yo soy. Mire, yo soy fulanito de tal. ¿Usted tiene el mismo apellido? Le dijo, que don Pedrito tanto. Era mi papá. No me diga. ¿Y cómo él nunca habló de usted?
porque él peleó con mi mamá hace 60 años y nunca más nos contactó, nos habló de nada. Él prácticamente nos eliminó. Pero ahora que yo vine para acá, para esta zona, supe que aquí había fallecido, vengo del cementerio y supe que usted es la persona que lo heredó. Sí, le dice la Carol. Me hizo un testamento y en esas circunstancias yo fui su heredera, pero de eso hace ya 10 años, 11 años. Sí, le dijo, nosotros tampoco teníamos ningún interés en los bienes porque, como le digo, hace 60 años que no teníamos contacto con él. Pero, sí, le dice la Carol, hay una cajita que yo guardé de cosas que él tenía en que puede haber algo que a usted le interese. Entonces, más se lo muestra. Y le dice, mire, claro, efectivamente, aquí entre medio de estas fotos hay unas que están por aquí y por acá. Ya está. Bueno, eso sería lo que yo tengo que darle. No, usted sabe que usted no tiene derecho. Sí, dice el caballero, yo averigüé y efectivamente el derecho para que yo reclamara la herencia se extinguió. Me dijeron que eso se llamaba prescripción extintiva, que se obtuvo a la inversa por la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia que usted tiene. Usted es una heredera putativa y en esas circunstancias yo ya no tengo derecho a reclamar la herencia. Así es, tanto gusto. Cuando vuelva por aquí, por La Serena, pase a verme, le dice en la cara. Siempre tendremos la posibilidad de hablar de su papá. Chaito nomás. En esa misma unidad tercera están las asignaciones forzosas. Estas asignaciones son aquellas partes de la herencia que le corresponden a determinadas personas que la ley obligatoriamente considera que deben ser herederos, aun cuando el testador, aun cuando el occiso en un testamento no los considere. De todas maneras, la ley dice, están ahí. Y si no están ahí, tienen derecho a esto que hablamos recién, la acción de reforma del testamento para incorporar las asignaciones forzosas. Vamos a ver quiénes tienen derecho a estas asignaciones forzosas, en qué condiciones y todo lo demás. Y en esa misma unidad tercera, además se consigna el estudio del beneficio de separación y el derecho de acrecimiento. ¿Qué es este beneficio de separación? Es algo que ustedes estudiaron al revés cuando estudiaron los modos de extinguir las obligaciones. Cuando estudiaron los modos de extinguir las obligaciones, había uno que se llamaba confusión, Catalina, ¿se acuerda? La confusión. No me acuerdo, estoy confundida. No me acuerdo, pero sí me suena. La confusión. Yo soy heredero de mi padre, soy el único heredero. Y a mi papá yo le había pedido prestado 50 millones de pesos, que me los prestó. Y se los estoy debiendo, se los tengo que pagar, pero mi papá se muere. ¿Sigo debiendo? El patrimonio del causante, de mi padre, se junta con el mío, se confunde. Y por consiguiente, ¿me puedo yo deber a mí mismo? Yo creo que no, salvo que como aprendió don Cristian Escares, hayamos al momento de aceptar la herencia establecido que la acepto con beneficio de inventario. ¿Y qué significaba este beneficio de inventario? Significaba que yo iba a responder de las deudas del causante exclusivamente con los bienes del causante. Yo no iba a poner un peso de mi bolsillo para pagar las deudas del occiso, de este decuius. También se llama decuius el causante. Nosotros podemos hablar entonces de el causante, del decuius, del finado, María Esther. ¿Podemos decir finado? Sí, finado.
con D, no finao. Esa es una expresión flaite. Finado. Que finado significa terminado, ¿cierto? Concluyó la vida. Entonces, yo tengo la posibilidad de, si acepto la herencia con beneficio de inventario, porque yo no sé qué otras deudas podía tener, en definitiva, yo no confundo los patrimonios y por consiguiente no opera la confusión. Pero si opera la confusión, porque yo no acepté con beneficio de inventario, entonces la obligación que yo tenía derivada de ese mutuo por 50 millones de pesos se ha extinguido por ese modo de extinguir confusión. Entonces, en esas circunstancias hablamos del beneficio de inventario, pero yo dije, aquí estamos hablando del beneficio de separación, que es el mismo pero al revés. Aquí son los acreedores los que vienen a pedir el beneficio de separación con el objeto de que el patrimonio del heredero no se confunda con el patrimonio del causante porque puede generar mayores obligaciones y eso va a implicar un perjuicio para quienes son sus acreedores. Y también en esa unidad vamos a hablar del acrecimiento, que es el derecho de acrecer, de crecer. Se llama acrecer, pero en definitiva estamos hablando de crecer. Yo soy designado en un testamento heredero porque doña María Esther Toro Fuentes hace su testamento. Y en su testamento dice: instituyo herederos de la cuarta de libre disposición a Manuel Cortés Barrientos y a Mario Burlé Delva. Chúpate esa. Entonces, en esas circunstancias, nosotros seríamos herederos de María Esther. Ocurre que se muere María Esther, pero ocurre que antes de ella morir, se murió Mario Burlé. Y esa parte que ella le deja a Manuel Cortés, estoy yo aquí, por favor, mi parte. Pero la de Mario Burlé, ¿qué pasó con ella? ¿Crecerá la parte mía con la parte de Mario Burlé? Eso es el derecho de acrecer. Ahí vamos a tener que preocuparnos de ver cómo se redactó, qué es lo que dice la norma para verificar si efectivamente la parte de don Mario me puede tocar a mí o no. ¿Qué más decimos en esa unidad tercera? Nada más. Y nos vamos entonces a la unidad cuarta. Hemos hablado del programa nomás. La unidad cuarta se refiere a indivisión y partición de bienes. Indivisión y partición de bienes. ¿Qué significa esto de indivisión y partición de bienes? Cuando, antes que eso, Emanuel, ¿qué es un cuasi contrato? Ahí estamos hablando de la comunidad. Esa es una variedad de cuasi contrato. ¿Pero qué es lo que es el cuasi contrato? En el fondo es un contrato que... No es que no alcanza a ser contrato, se dice cuasi contrato. Es un casi contrato. Un cuasi. Sí, un cuasi contrato. Pero defínalo como que si usted fuera abogado por un momento. Esto lo estudiaron ustedes en acto jurídico. Catalina, acto jurídico. Ahí dijeron, oiga, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito, ley. Era un acto voluntario. Voluntario, lícito. Lícito. ¿Cierto? Que genera obligaciones. Delito. Ya, pero que no cuenta con la manifestación expresa de parte de la persona
que obtiene el beneficio. Yo empiezo a participar de una comunidad hereditaria. Se murió mi padre. Y somos herederos entonces, mi hermana, mi madre y yo. Se ha formado entre nosotros, sucesión por causa de muerte, una comunidad hereditaria. Yo lo quise, sí, estoy aceptando la herencia, estoy formando parte de ese cuasi contrato. Yo podría negarme a participar, en cuyo caso repudio la herencia. Pero en definitiva estamos hablando de que en esta unidad cuarta se nos habla de indivisión. Por consiguiente, se nos está diciendo, señor, se murió una persona, su patrimonio conforma una universalidad jurídica que hoy día es de 3 personas, habiendo sido de una, hoy día es de 3. Esa universalidad jurídica es un patrimonio indiviso, no está dividido. Alguien me puede decir, pero si nosotros somos herederos por partes iguales, nos toca 1/3 a cada uno. Sí, estoy de acuerdo, pero ¿y qué parte le toca a usted? ¿Los libros de la primera parte o los libros de aquí abajo? ¿O le toca la estufa? No sabemos qué nos toca, estamos indivisos. Por consiguiente, la unidad esa cuarta se refiere a la indivisión y a la partición de los bienes. Y nos dice, hay que preocuparse de los aspectos generales. Ahí nos vamos a encontrar con el acervo de nuevo, porque todo esto son los bienes del difunto, del decuius, María Esther, decuius, del decuius Catalina, del finado. Entonces, en esas circunstancias tenemos todos estos bienes que conforman el acervo bruto, porque aquí, junto con los bienes del difunto, hay unos bienes que eran de la sociedad conyugal, hay otros bienes que forman parte de la sociedad que tenía este caballero, hay otros, etcétera, etcétera, vale decir, hay bienes de muy diversa naturaleza que están dentro de este patrimonio. Y tenemos que llegar al patrimonio, al acervo partible, que es el acervo líquido, para allí distribuirnos y ver cómo lo vamos a hacer. Lo puede haber hecho el propio causante. En el testamento dijo, esto para este, esto para este, esto para el otro. Está haciendo la partición. O puede haber dicho, les dejo designado como partidor de la herencia a fulanito de tal. Vamos a dejar que ustedes tengan una herencia en que quien los venga a partir sea un abogado serio y responsable. Busquemos alguno. Ya está. Entonces, en esa circunstancia, ese va a ser el partidor. A esto no nos dejaron partidor alguno, vamos a tener que nombrarlo nosotros. Nada que tú pretendas, Catalina, yo aceptaré. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Hay que pedir lo que nos nombre el juez, dijo Cristiano. Vamos al juzgado que nos nombren un juez partidor. Juez partidor que tiene que ser juez partidor de derecho, estamos hablando de un abogado, que conozca de las materias en derecho y que falle en derecho. Ya está. Y eso se hace a través de un juicio particional que tiene 2 sentencias. 2 sentencias tiene. Una que se llama laudo y otra que se llama ordenata. En el laudo nos vamos con la parte jurídica y en la ordenata nos ponemos con toda la parte de tipo numérico, lo que le toca a cada cual. Por consiguiente, estaremos viendo allí, ¿cierto?, la partición de los bienes. Y estaremos poniéndole atención, estimado público, porque va a ser una de las maneras con que ustedes, en el futuro, cuando sean abogados y los nombren partidores, y reciban algo más que el galardón, ya van a estar por ahí por el 10, el 15% percibiendo honorarios, van a estar con el diente largo, crecido, recibiendo esos honorarios. Entonces, en esas circunstancias va a ser muy bueno que sean partidores. Y nos queda entonces la unidad quinta. Y de la unidad quinta no vamos a decir nada, porque se nos está acabando el tiempo que nos dio don Emanuel. Y como son las 20:30,
Vamos a volver después de 15 minutos para hacer una detención hidráulica, dijo don Sebastián, para beber y desbeber, ¿cierto? A las 20:45, don Emanuel. ¿Está bien? Don Emanuel mira para el cielo, ve el movimiento de las estrellas y sabe que esa es la hora. Tiene un reloj ahí arriba, Sí, ¿sí o no? un Eso reloj. vi yo, vi las estrellas reflejadas en sus ojos. Sí. Ya. Nos vemos a las 20:45. Chao. Chao, profesor.